Hola, soy Edgar Jaspe y quiero compartir con ustedes otro tema interesante. Había un hombre fariseo llamado Nicodemo. Era un líder de mucho prestigio entre el pueblo judío. Era un respetado maestro de la cátedra de Moisés y un miembro del Sanedrín. Al parecer, este hombre tenía una fuerte necesidad de entrevistarse con Jesús, porque arregló una cita con él, sabiendo que si el consejo se llegase a enterar de este encuentro, inmediatamente sería expulsado de la secta de los fariseos por ser un sospechoso simpatizante de este revoltoso. Esta es la razón del por qué él fue a ver a Jesús de noche. Cuando me sumerjo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, me traslado al momento histórico y puedo ver a través de la ventana de la imaginación la controversia interna que este hombre no lo deja dormir. No puede dejar de pensar en las cosas que ha visto y escuchado de Jesús. El mensaje que sale de su boca tiene mucha autoridad. Habla de las Escrituras y de Dios como nunca nadie ha hablado. El discurso del Galileo solo es comparable con sus hechos. Sana leprosos al tocarlos, resucita muertos, endemoniados son libres al darles solo una orden. Es verdaderamente impresionante las cosas que dice y hace el hijo del carpintero. Hay una confrontación interna en la humanidad de este hombre. Las enseñanzas adquiridas por años de estudio bajo una rigurosa disciplina religiosa están siendo desmoronadas. Toda mi vida, piensa el judío fariseo, aprendí que el Mesías aparecería en el horizonte montado sobre un brioso caballo blanco, con una espada desenvainada, ejerciendo venganza sobre todos los enemigos del pueblo judío. Pero ahora aparece este muchacho con tan solo 30 años, haciendo y diciendo cosas que me estremecen el alma. ¿Será este el Mesías prometido por la ley y los profetas? Tengo que entrevistarme con él. Llegó la hora del encuentro. Al parecer, fue Natanael quien arregló esta cita. Este es uno de los discípulos más cercanos de Jesús. El discípulo amado junto con la luna llena son los testigos silenciosos de la conversación entre el nazareno y el fariseo. Nicodemo rompe el silencio e inicia la conversación con estas palabras. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le interrumpe y va directo al grano, contestándole la pregunta que durante años ha carcomido el alma del fariseo. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. La respuesta fue incomprensible y descabellada para el fariseo, y con un aire de ironía replica. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo hacer esto? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre? Jesús, con una postura ecuánime y con su mirada perforando el alma del hebreo, le responde. Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprenda porque te digo que hay que nacer de nuevo. El catedrático de la ley de Moisés, el ilustre fariseo, el académico que enseña en la sinagoga del pueblo judío todo lo concerniente a Dios, sigue sin poder comprender las profundidades de la palabra del carpintero. Este, confundido, vuelve a preguntar. ¿Pero cómo es esto? Jesús le responde. Tú eres un maestro de Israel y no lo sabes. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús le repite 5 veces la palabra creer a Nicodemo. La fe en el Hijo de Dios es la única llave que nos abre las puertas de la salvación. Él nos da acceso libre ante la presencia del Padre, constituyéndonos justos, limpios y sin manchas delante del que es 3 veces santo. Fue necesario que Jesucristo pagase un altísimo precio, permitiendo voluntariamente que sea clavado en un madero, ser levantado ante la mirada indolente de un pueblo traidor que pagó con ira, desprecio, odio, látigos, laceraciones, escupitajos e insulto al que lo único que hizo fue darles el más puro y desinteresado amor. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, solo para alcanzar eterna redención a una raza traidora que le dio la espalda desde los mismos inicios de su creación. Puedo ver a través de la ventana de mi imaginación la reacción del fariseo. Puedo verlo exhorto en sus pensamientos, replicando para sí mismo. Toda mi vida me he sometido a un riguroso sistema religioso, a una estricta disciplina litúrgica de fiestas, ceremonias, sacrificios, alimentos, largas oraciones y ayuno. Y Jesús derriba de un plumazo todo lo que durante años me he sometido.
Con tan solo creer en Él es suficiente para ser perdonado de toda transgresión de la ley y tener acceso al Padre Celestial. Este hombre queda petrificado ante tal revelación. Durante años ha sido un fiel soldado ante las imposiciones de las tradiciones de los fariseos. Desde que tiene uso de razón fue formado bajo la premisa de que guardando fielmente los más de 600 mandamientos de la Mishnah, sería un digno merecedor del favor de El Shaddai Elohim. Al igual que este fariseo, muchos líderes religiosos a lo largo de la historia no pueden creer que sea tan fácil ser aprobado por el Eterno. Es cuando vanamente razonan bajo su propia mente carnal. Jesús tiene que estar equivocado. Tenemos que ponerlo un poco más difícil. Sí, hay que creer en Jesús, pero también tenemos que hacer un esfuerzo para poder ser dignos merecedores del favor de Dios. Las mujeres no pueden pasar navaja por su cuerpo ni cortarse el cabello. Hay que asistir fielmente todos los domingos al culto y cumplir rigurosamente con las exigencias de los pastores, no importando que esto traiga un problema con sus parejas que no son creyentes. Tiene que ser incondicional a la visión del líder, porque si no estarás rebelándote contra el Dios mismo. Debes ofrendar y dar todo lo que tienes para que no caiga la maldición de la ruina y de la pobreza sobre tu familia hasta la tercera y cuarta generación. Para predicar o enseñar primero tienes que ser licenciado en teología. Las mujeres no pueden usar pantalón y los hombres tienen que andar en camisa manga larga. Esto es lo que siempre ha hecho el hombre. Poner pesadas cargas, haciendo un énfasis en lo externo, en la apariencia, mientras que Jesús va directo al corazón. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, nos escribe en la carta a los Colosenses capítulo 2. Por tanto, nadie les juzgues en comida o en bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie les quite su premio, efectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no agarrándose de la cabeza, en virtud en que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué como si viviesen inmundos se tienen que someter a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Todas estas cosas que se destruyen con el uso, estas cuestiones tienen a la verdad cierta regulación de sabiduría, culto voluntario, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. La verdad es que el hombre ama sus protocolos, ceremonias y formalidades, pero esto no trae vida. Lo que sí trae es frustración y muerte, porque existen personas que por muchas circunstancias en sus vidas no pueden cumplir todas estas exigencias. Jesucristo, durante su ministerio terrenal, fue tolerante con los ladrones, las prostitutas, los estafadores. Soportó personalidades fluctuantes como la de Pedro, perdonó el escepticismo de Tomás y amó hasta el final a un traidor como Judas, pero no toleró a los religiosos hipócritas de su tiempo, que le daban más importancia a la apariencia externa que a la sinceridad de un corazón sediento por la justicia de Dios. Jesús fue muy duro y frontal con ellos. Él no comulga con estos sistemas de esclavitud religioso que en vez de guiar a la gente hacia Dios, vacunan a la gente contra Dios. Estos sistemas le hacen creer a las personas que por cumplir con sus rigurosas disciplinas humanas le están agradando al Creador, cuando la Biblia nos enseña que las obras que al hombre le parecen buenas y justas, delante de Dios vienen a ser como un trapo de inmundicia. No nos dejemos engañar. Existe solo una forma de agradar a Dios, y es creer en Jesucristo. Es creer que es la única provisión dada del cielo a los hombres para que podamos ser salvos. Él es el Verbo hecho carne. Jesús es el pan de vida. Él es el Cordero de Dios, pero también es el león de la tribu de Judá. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el agua viva que sacia la sed del alma. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es la puerta. Él es el gran sumo sacerdote. Él es nuestro pacto. Él es el amado de las naciones, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el Rey sempiterno, que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto quiere decir que no hace falta cambiar mi vida y que puedo seguir en las cosas que siempre he venido haciendo antes de conocer a Dios. De ninguna manera.
La Biblia nos enseña que cuando crees en Jesús ocurre un milagro en tu interior. Es el milagro de la regeneración. Has nacido de nuevo. Espiritualmente estabas muerto por tus delitos y pecados, pero ahora has resucitado juntamente con Cristo. Eres adoptado como un hijo de Dios y pasas a ser participante de la naturaleza divina. Precisamente el cambio de tu conducta, el cambio de tu vida, es la única evidencia que confirma que realmente eres un hijo de Dios. En Santiago capítulo 2, verso 14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios que ni tiemblan. ¿O es que no sabes que la fe sin obra es muerta? También en Romanos capítulo 6 encontramos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios el Padre, también nosotros andemos en nueva vida. En Efesios capítulo 2, verso 14: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este texto me da la sensación de que estamos como en una cinta transportadora en una línea de producción. Y Dios el Padre nos toma a todos y cada uno de nosotros, sus hijos, y nos mete en un molde que tiene la forma de Jesucristo. Allí seremos sometidos a una alta presión y altísimas temperaturas. Estaremos el tiempo que Él considere necesario hasta que nuestro carácter, temperamento, personalidad, reacciones, conductas, pensamientos y prioridades tomen la forma de Cristo. Lo medular de este punto es que el cambio de tu vida es el resultado de la obra de Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo, y no de la imposición de exigencias humanas como la que no toques, no te pongas, no vayas, no hagas. Es muy necesario destacar que el tiempo que va a invertir Dios y lo traumático de la transformación de tu vida está estrictamente sujeto a tu obediencia y nivel de entrega. Las buenas obras es el resultado del trabajo de Dios en la vida del pecador y no el esfuerzo de éste en su infructuoso intento de agradar a Dios a través de sus supuestas obras justas. Este mensaje es una apología a la anarquía y a no sujetarse a la norma. Por supuesto que no. Es necesario la norma y el reglamento para que haya orden y paz en toda organización. Pero estos reglamentos no pueden determinar tu conducta ni tu relación con Dios. Y mucho menos pueden hacerte creer que por la obediencia a todas estas cosas te harán un digno merecedor de su gracia y aprobación. Para concluir, les regalo este texto en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira a manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dios le bendiga.